Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando sobre los principios de autoridad como tópico y el tema a desarrollar o reflexión corta es sobre la máxima representación de la autoridad de Dios. Todo aquel que ha sido constituido por Dios o por las autoridades competentes, en el caso de la Iglesia como institución, la máxima representación de la autoridad son los que Dios ha constituido y les ha confiado un don ministerial. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores. En el texto original dice, obedeced a vuestros líderes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas a Dios. Sumisión, sujeción y obediencia. Se puede entrar en obediencia en un acto de sujeción y no estar en sumisión. La obediencia y la sujeción sin sumisión es una obediencia por resignación. La obediencia bajo una sumisión es la obediencia por contentamiento. O sea, que no basta que tú estés obediente, ni siquiera que estés sujeto, sino que estés sumiso. Porque los demonios entran en obediencia y se sujetan, pero no están sumisos. La obediencia que Dios quiere es aquella que por sujeción y sumisión debe darse, pero que no se haga mi voluntad según lo que dijo en este caso Jesús. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En Mateo 26:42 dice, otra vez fue quien Jesús y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces aquí lo que Jesús expresó fue lo que Jesús expresó allí en el Getsemaní. Pero también en Hebreos capítulo 5, el versículo 8 dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Aquí refiriéndose a Ananías y Zafira. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? De aquí a la puerta, de aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, vienen y te sacarán a ti. O sea, las consecuencias la, de la no obediencia. De antemano, por eso la Biblia dice a ustedes mujeres que estén sujetas a sus maridos, estar sujetos a sus maridos. ¿Dónde lo hemos registrado? En Efesios capítulo 5, el versículo 22 al 24, cuando dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y también en primera de Pedro, el capítulo 1, el capítulo 3, el versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En ambos versículos aquí se habla sobre en cuanto a la obediencia y en la sumisión que debe tener la mujer, en este caso como cabeza a su esposo. El término sumisión en la Biblia no aparece literalmente, sino que se refiere a este término se refiere cuando dice aprended de Sara que se sometió a Abraham llamándolo Señor. Las mujeres en el fondo tienen un instinto de rebeldía, con excepción de las que han aprendido este principio de sumisión, sujeción y obediencia. Según Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, las cartas fueron enviadas a las iglesias que estaban en, en Asia
pero fueron dirigidas al ángel de la iglesia como la máxima representación de la autoridad de Dios en la iglesia. Desde el punto de vista etimológico, podemos demostrar que el que posee un don ministerial recibe todo el respaldo de Dios en su autoridad para ejercer el don sin intermediario. Esto lo observamos y entendemos cuando analizamos las características y los valores del don ministerial. La Biblia en ninguna parte dice que yo tengo que estar bajo la cobertura de alguien con respecto a los 5 ministerios, claro está. O sea, referente a que un ministro tenga que estar bajo la cobertura de otro ministro, eso no lo registra la Biblia. Diferente son los feligreses que sí deben estar bajo la cobertura de un líder, o sea, un ministro de cualquiera de los 5 ministerios, ya sea de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro o pastor. El término don, para referirse al ministerio, este término don significa domata, que su singular es doma. El doma es una naturaleza adquirida por Dios. Y en este don está incluida la misma naturaleza de Dios para ejercer el don. Por esta causa debemos entender y aceptar ciertas características y valores que son propiedad del don. El que posee el doma tiene la capacidad y habilidad de guiarse a sí mismo y guiar a otros en las directrices que recibe de Dios, ya que tiene una dirección directa con Dios por causa del don. Es decir, un hombre que haya recibido de Dios dicho don no debe ser dirigido por ningún tipo de organización, federación o concilio, porque un ministro de Dios está para dar cobertura, siempre y cuando que los que estén bajo dicha cobertura no sean ministros. Porque una vez que Dios llamó a esos ministros, los preparó y los envió, los equipó y los envió, de manera que estarán bajo la cobertura del Espíritu Santo. Lo que significa cobertura consiste en darte asistencia en lo espiritual, o sea, orientar, formar, enseñar, dar consejos, asesoría personal, familiar, matrimonial, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista financiero, recibir del feligrés los diezmos y las ofrendas es bibliocéntrico. Jurídicamente, recomendar o dar credencial al feligrés. El ministro llamado por Dios es autónomo. A él lo dirige el Espíritu Santo. Ninguna organización, vuelvo a repetir, ni federación, ni concilio, ni directiva. Eso no es bíblico. En este caso, los diáconos ni ancianos, nadie tiene que decirle al ministro de Dios lo que tiene que hacer, como sucede en muchos lugares donde los que están dirigiendo al ministro, al pastor, son dizque los diáconos y los ancianos. Eso no es bibliocéntrico. No hacer, no, ahora no es bíblico ni escritural que sean los diáconos y los ancianos los que están dirigiendo y ordenando a los ministros de lo que deben de hacer. Es el Espíritu Santo quien los guía. La máxima representación de la autoridad en la iglesia es la persona que Dios llamó, ordenó, preparó y envió, y está siendo dirigida por el Espíritu Santo con una pasión, una visión y una misión. Así trabaja Dios. Por esta causa, el modelo bíblico de la iglesia es netamente teocrático, no es autocrático, porque no es un hombre que se dirige a sí mismo y se gobierna por sí solo. No es democrático, porque no es el pueblo quien se dirige a sí mismo o se autogobierna. No, es teocrático porque es Dios dirigiendo y gobernando a través de hombres llenos del Espíritu Santo con un llamado, una pasión, una visión y una misión. Por esa causa,
legamos o podemos decir que los ministerios que Dios ha constituido como domatas representan la autoridad de Dios en la iglesia. También debemos tomar en cuenta y tener muy en claro que revelarse a uno de estas personas es revelarse al Espíritu Santo en forma directa. Y de esta forma es revelarse en contra de Dios. Según Hechos el capítulo 5, Hechos el capítulo 5, el versículo del 1 al 11, donde nos está hablando sobre Ananías y Zafira, ¿sí? Nos habla ahí sobre estas dos personas mm, que pensaron que estaban engañando a los ministros, y no era el caso, sino al mismo Espíritu Santo. La autoridad que Dios le ha delegado a un hombre para un cargo específico es tan determinante que Dios nunca le va a pasar por alto la autoridad que le ha delegado, aunque esté equivocado. Es decir, Dios nunca le quitará la autoridad al hombre que él constituyó para dárselo a otro o a un pueblo. Nunca Dios le quitará nunca Dios le quitará la razón a un hombre de Dios que ha sido escogido, instituido, capacitado, guiado y que le ha delegado autoridad. Así está equivocado. Porque Dios le dijo a Moisés: no te casas con la mujer cusita de la tribu de Can. O sea, en este caso era una de color, una negra africana. Y le dice: no te cases. Pero a Moisés le gustó la mujer cusita y se casó con ella. Pero Dios no le dio la razón ni a Miriam ni a Aarón cuando murmuraron de Moisés por haberse casado con la mujer de esta tribu de Can. Ellos tenían razón de lo que estaban diciendo, sí, pero no tenían derecho, en este caso, de hacerlo. Vamos con el caso de Saúl. Estaba totalmente equivocado y Dios nunca le quitó la razón a Saúl para dársela a David, ni para dársela al pueblo. Siempre Dios respetó y se mantuvo al margen de la situación con Saúl. Nunca se le olvide esta verdad. Aprenda de los errores de su autoridad, en este caso del ministro, pero nunca lo critique, nunca lo difame, hablando en contra de él, ni lo persiga para acusarlo, ni lo imite. Si lo puede corregir, hágalo, pero aún de sus errores se debe aprender algo. Amén. Dios le continúe bendiciendo.